hoy el tema sobre pelvis ósea y su relación con el embarazo, ¿no? ¿Qué importancia tiene tener el conocimiento de la composición ósea de la pelvis y sus diferentes diámetros que van a cumplir un rol importante en el mecanismo del trabajo de parto? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de aprendizaje de cada uno de ustedes va a ser, van a identificar las estructuras anatómicas que conforman la pelvis femenina. La pelvis femenina, ustedes ya saben, ¿no? En la clase de anatomía, en primer año, pues llevamos la parte de anatomía de todo el cuerpo humano. Segundo, ustedes van a tener la capacidad, tanto teórico como práctico, de poder reconocer la diferencia entre pelvis femenina y pelvis masculina. Y otro objetivo es que tienen que describir los diámetros más importantes de la pelvis. También tienen que conocer los tipos de pelvis, según Caldwell-Moore. Y la importancia de poder determinar la pelvimetría para dar opción a un trabajo de parto a una paciente, principalmente las primigestas. Y por último, tenemos que conocer los planos pélvicos de Fox. ¿Para qué sirven estos planos? Para evaluar el descenso y la presentación de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Bien. Muy bien. La pelvis ósea está formada o compuesta por un conjunto de huesos, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, que va a unirse hacia arriba, la pelvis, con la columna vertebral y hacia la parte inferior con las extremidades. La pelvis ósea está constituido por 5 huesos. ¿Cuáles son esos? 1, que es el sacro; 2, que es el coxis; el ilion, el isquio y el pubis. Entonces son estos 5 huesos que van a conformar la pelvis ósea. Y por otro lado, también en esta pelvis ósea va a haber articulación, unión de huesos. Y vamos a tener 3 articulaciones. Hacia adelante tenemos la articulación de la sínfisis del pubis, que se unen ambos pubis de ambos lados, derecho e izquierdo, para formar la sínfisis del pubis. Y por último, el otro es la articulación sacrocoxigia, el sacro con el coxis, y el último, la articulación sacroiliaca. Entonces tiene 3 articulaciones. ¿Cuáles son las funciones de la pelvis ósea? Aquí les he traído 5 funciones de la pelvis ósea. Una de las funciones es de soporte estructural. ¿Qué significa esto? Que la pelvis pues va a sostener el peso del tronco y va a transferir hacia los miembros inferiores. Como otra función de la pelvis es la protección de órganos. Va a resguardar como a la vejiga, si es una mujer, el útero, los ovarios, recto y parte del intestino. Como otra función es la base para la locomoción. Actúa como punto de unión para los músculos involucrados tanto en la postura como en la marcha. Y esto que es importante, ¿no? La pelvis ósea en una mujer embarazada va a cumplir una función importante como canal de parto, ¿no? Por donde va a pasar el feto durante el trabajo de parto. Y como última función, que sirve como punto de inserción de los músculos. Y estos puntos sirven para el anclaje para los músculos del abdomen, del suelo pélvico y de los miembros inferiores. Bien, la pelvis ósea durante el embarazo va a haber cambios, ¿ya? Cambios a nivel, por ejemplo, de ligamentos, a nivel de los huesos también,
va a haber una alteración en la adaptación de la pelvis durante el trabajo de parto, también va a haber una alteración en la columna, y estos cambios se va a producir principalmente porque va a haber mayor acción de dos hormonas, la progesterona y la relaxina. Entonces, a través de estas vamos a tener relajación a nivel de los ligamentos que están insertados en la pelvis. Y esto va a dar lugar a un aumento en la movilidad de la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas. Es decir, que cuando la mujer va a estar en un trabajo de parto, estas articulaciones, principalmente a nivel del pubis, la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas, pues va a haber de que se distiendan con mucha más facilidad, o que tiene acción la progesterona y la relaxina, va a dar lugar a esta capacidad de aumentar la movilidad. No van a ser estáticos, sino van a ser muy flexibles. También va a haber cambios en adaptaciones mecánicas, como cambios en inclinación de la pelvis y aumento de la lordosis lumbar. Y, por supuesto, también va a participar en el trabajo de parto relacionado con la progresión de la presentación fetal. Bien, ahora vamos a entrar a lo que tienen que saber ustedes, las divisiones que tiene la pelvis femenina. Esto es una pelvis ginecoide, ¿ya? Para poder comprender mejor en cuanto al mecanismo del trabajo de parto, esta pelvis se divide en dos partes, ¿no? Que es la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor, también llamada pelvis falsa, y la pelvis menor es la pelvis verdadera. ¿Cuáles son los puntos de referencia para poder dividir estos dos segmentos, pelvis mayor, pelvis menor? Es a través de la línea terminal, o también llamada línea iliopectínea. A través de esta línea, nosotros vamos a diferenciar la pelvis mayor y la pelvis menor. ¿Cuáles son estos puntos de referencia para esta línea terminal o la línea iliopectínea? Tenemos el promontorio. El promontorio es la unión entre la última vértebra lumbar con el sacro. Luego tenemos las alas del sacro. Luego tenemos la línea innominada, la cresta iliopectínea y la cresta de la sínfisis del pubis. Entonces, todo esto, un círculo, va a dar lugar a la delimitación entre la pelvis mayor y la pelvis menor. Esa es la delimitación, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la pelvis mayor o falsa, por encima de la línea terminal o la línea iliopectínea. Esta pelvis mayor o falsa está ubicada por encima del estrecho superior de la pelvis menor. ¿Cómo se delimita esta pelvis mayor? Hacia atrás vamos a encontrar las vértebras lumbares. A los lados, las fosas ilíacas, ¿ya? Y adelante vamos a encontrar la porción inferior del abdomen, o sea, el hipogastrio, ¿verdad? Y la función de esta pelvis mayor va a ser de soporte de los órganos abdominales, como el intestino delgado. Esta pelvis mayor no tiene un papel importante en el trabajo de parto, ¿ya? No cumple un rol importante en el trabajo de parto. Pero sí, la que tiene mayor importancia en el trabajo de parto es la pelvis menor o la pelvis verdadera, que se encuentra por debajo de la pelvis mayor, o que se encuentra por debajo del estrecho superior de la pelvis, o sea, de la línea terminal o iliopectínea. Esta pelvis menor o pelvis verdadera está limitada
por los huesos, el ilion, el isquion, el pubis, el sacro y el coxis. Y va a contener la vejiga, el recto y los órganos reproductores, el útero, los ovarios, ¿no? Y forma el canal de parto. Bien, aquí tenemos un corte de la pelvis menor. ¿Ok? Es un corte transversal para que puedan ustedes entender mejor de la pelvis menor. Tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces, esta pelvis menor o verdadera se va a dividir en 3 estrechos. Este círculo es el estrecho superior. Este de acá es el estrecho medio, o también llamada como excavación pelviana. Y el orificio de salida se llama estrecho inferior. Entonces, en esta pelvis menor, en este estrecho superior, medio e inferior, es donde va a ocurrir todos los movimientos que va a realizar la cabeza fetal para poder franquear todos los diámetros y producirse la expulsión del feto. ¿Estamos? El estrecho superior, hemos dicho que va a ser la entrada de la pelvis menor. En este estrecho superior vamos a conocer, vamos a determinar los diámetros transversos y diámetros anteroposteriores, que van a determinar si la presentación fetal puede encajarse o no, que más adelante les voy a mostrar en una gráfica los diámetros. En la excavación pélvica, que es acá, es un espacio entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Acá, en esta excavación, va a ocurrir todos los movimientos cardinales de la cabeza fetal con la pelvis para que se produzca el periodo expulsivo. Y el estrecho inferior es la salida final de la pelvis menor. Ya cuando la cabeza fetal se encuentre en este estrecho inferior, ya es la fase final del parto. Ya se va a producir el periodo expulsivo. Bien. Entonces acá vamos a hablar sobre los planos de entrada de la pelvis, del estrecho superior. Los diámetros, ya. El plano de entrada pélvico del estrecho superior. Vamos a delimitar qué huesos o qué puntos tenemos de referencia para el estrecho superior. Bien, yendo de adelante para atrás. Adelante, vamos a tener, ¿esto cómo se llama? Sí. El borde superior de la síntesis del pubis. Luego tenemos el cuerpo del pubis, la eminencia iliopectina, la línea innominada y el borde anterior de los alerones del sacro y el promontorio. Todos estos puntos que he mencionado son los puntos que van a delimitar el estrecho superior. Es más o menos parecido a la línea iliopectina o terminal. Ahora, ¿cuáles son los diámetros que vamos a encontrar en el estrecho superior? Vamos a encontrar el conjugado verdadero, que son diámetros anteroposteriores. O sea, son diámetros, aquí tengo, que van a ir de acá. Anteroposterior significa de adelante para atrás o de atrás para adelante. Vamos a tener en la pelvis, tanto estrecho superior, medio inferior, diámetros anteriores, diámetros transversos y diámetros oblicuos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar sobre los diámetros anteroposteriores. ¿Cuáles son esos diámetros anteroposteriores? El conjugado verdadero, el obstétrico, el diagonal. El transverso máximo es un diámetro transverso. Entonces, este conjugado verdadero, ¿cuánto mide? Mide 11 centímetros. ¿De dónde a dónde va? Va desde el promontorio del sacro al borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Ok?
El conjugado obstétrico mide 10.5 centímetros. ¿Y de dónde a dónde va? Va también del promontorio, ya, del promontorio a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Y el conjugado diagonal, que mide 12 centímetros, que va también del promontorio al borde interior de la sínfisis del pubis. Tengo otra gráfica acá para que estamos hablando de esto, chicos. ¿Ya? Vean ustedes, todo sale del promontorio. Los tres diámetros anteroposteriores. ¿Ya? El diámetro, el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. ¿Ok? Bien. Retrocedemos. Estamos acá. Cuando la cabeza fetal va a llegar a este conjugado obstétrico, ¿ya? Durante el trabajo de parto, debe pasar la cabeza fetal para poder llegar al conjugado diagonal, que luego voy a explicar. Significa que la cabecita ya está encajada. Ya la cabeza está descendida y encajada. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y cómo yo determino estos diámetros? ¿Será que yo a través del tacto puedo determinar el conjugado vera, el obstétrico y el diagonal? ¿Qué opinan ustedes? Según esta figura que ustedes ven, ¿cuál de los conjugados yo determino a través del tacto vaginal? ¿Los tres conjugados, los tres diámetros anteroposteriores o solamente uno? A ver, razonen y vean la gráfica. No importa si se equivoca. ¿Cuál de ellos? Ya. Cuando yo hago un tacto, voy a determinar este último, el conjugado diagonal, ¿no? El borde inferior de la sínfisis del pubis y el promontorio. No voy a llegar al promontorio. Si yo en el tacto vaginal toco el promontorio, ¿está mal? Está bien. Está mal. O sea, eso significa de que la pelvis es estrecha. Por lo tanto, mi paciente no va a tener tacto vaginal. Entonces, normalmente no se toca el promontorio. ¿Ok? Entonces, el conjugado más importante para el encajamiento es el conjugado obstétrico. ¿Y cómo yo voy a sacar el conjugado obstétrico? ¿Cómo yo voy a medir? ¿Cómo yo voy a saber que esa paciente tiene un conjugado obstétrico de 10.5 centímetros? Yo voy a determinar esto con el tacto. Y si no llego a tocar el promontorio, esto mide, hemos dicho, ¿cuánto? 11 centímetros. Para yo poder sacar el conjugado obstétrico, tengo que restar, este es el conjugado diagonal. Yo con el tacto voy a sacar el conjugado diagonal, ¿ok? Que mide 12 centímetros. Para yo poder sacar el conjugado obstétrico, tengo que restar 1.5 centímetros y me da 10.5. ¿Ok? Retrocedemos. ¿Dónde estamos? ¿Hacia atrás? Perdón, ya me perdí. ¿Estamos ahí? Excavación pélvica, no tiene más allá, ¿no? Estrecho superior. Aquí estamos. No, más allá. Aquí. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, ¿cuáles son los diámetros anteroposteriores? Que son estos, verdadero, obstétrico y diagonal. Yo voy a sacar el obstétrico, midiendo el diagonal y restando 1.5 centímetros para sacar el conjugado obstétrico. Y este es el diámetro transverso, que debe medir 13.5 centímetros. ¿Y de dónde a dónde va? Distancia máxima entre las líneas innominadas. Y esto, sí, este diámetro transverso es clave para el encaje de la cabeza fetal. Es el diámetro importante. Bien. Lo mismo, el conjugado verdadero mide 11 centímetros, el obstétrico 10.5 y el conjugado diagonal 12. Entonces mide el examen clínico, esto que dije, y se usa para estimar el conjugado obstétrico. ¿Ok?
Bien, esto les explica. Estos son los diámetros, los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. Esto es el diámetro anteroposterior del estrecho medio. Y esto es los diámetros anteroposteriores del estrecho inferior. ¿Ya? Vean ustedes, todos parten del borde inferior de la sínfisis del pubis, van a la segunda vértebra sacra, y luego esto va hacia el, a ver, 1, 2, aquí va, esta es la primera vértebra sacra, esta es la tercera, cuarta vértebra sacra, y el subcoxis ya cuando ya el bebé está en proceso de expulsión. Bien, el transverso, es lo mismo que les he explicado. Tenemos el transverso útil, no sé si tengo una gráfica acá, aquí está. Bien, el transverso útil o mediano es este. ¿Ya? Que va de una espina ciática a otra espina ciática. Por eso se llama el diámetro útil transverso, llamado también biciático, que mide de 12.5 a 13 centímetros. Y el transverso máximo o anatómico, que es esta, ¿ya? Que mide 13 centímetros. Es la distancia máxima entre las líneas innominadas, del lado derecho y del lado izquierdo. Este es el diámetro importante para el encaje de la cabeza fetal. ¿Ya? Y luego tenemos los diámetros oblicuos, que son estos, lado izquierdo y lado derecho, que van de la articulación sacroiliaca al borde opuesto de la sínfisis del pubis, ¿no? Y cada uno con los centímetros correspondientes. Bien, ahora vamos a entrar a la excavación pélvica, o sea, al estrecho medio, que se encuentra entre el estrecho superior y el inferior. Su morfología y dimensiones son esenciales para el descenso y rotación de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. En este estrecho medio es donde va a acomodarse todos los diámetros de la cabeza fetal, tienen que acomodarse a los diámetros de la pelvis del estrecho medio para que el feto pues, pueda producirse el periodo expulsivo y el parto. Bien, esto es lo mismo, los planos de la pelvis media. El diámetro interespinoso, ¿ya? Interespinoso, que es el más pequeño, que mide como 10 centímetros. El diámetro anteroposterior, 11 a 12 centímetros. El sagital posterior, que está por acá, que debe medir menos de 4.5 centímetros. Cuando ya la cabeza fetal franquea el estrecho superior y más el estrecho inferior, pues no hay ningún problema para que se produzca el parto. Entonces, acá vamos a repasar un poco. Los diámetros de la excavación pélvica. Tenemos el diámetro interespinoso. ¿De dónde a dónde va? Entre las espinas ciáticas al punto más, es el punto más estrecho de la excavación pélvica. Su reducción puede dificultar la rotación fetal cuando los movimientos del parto, como la rotación interna de la cabeza fetal. ¿Qué significa esto? Este diámetro interespinoso tiene que medir 10 centímetros. Si mide menos de 10 centímetros, difícil de que el bebé pueda llegar al estrecho medio y difícil que pueda hacer rotación interna de la cabeza fetal. El diámetro anteroposterior de la excavación, que mide 12 centímetros, que va de la cara anterior de la segunda o tercera vértebra sacra hasta la cara posterior de la sínfisis del pubis. Y el diámetro transverso de la excavación es variable. Bien. También tenemos los otros diámetros, que es el diámetro bisquiático, que mide de 10.5 a 11 centímetros. ¿De dónde a dónde va? Entre las tuberosidades isquiáticas, que son los puntos más provenientes de los isquiones. Es el diámetro importante para el paso de la cabeza a través de la pelvis, aunque es más amplio y también tiene un papel importante en la salida del feto. Este es el diámetro más amplio de la pelvis. ¿Del estrecho?
medio. Esto es lo mismo. Hemos dicho lo mismo. Está repetida. Ahora vamos a hablar sobre el plano de salida, el estrecho inferior. Lo propio. Tenemos los diámetros transverso, que es bituberoso, o sea, de la apófisis tuberosa va de un lado a otro y que mide 11 centímetros. El diámetro anteroposterior, el subpubococcígeo, o sea, de la parte del coxis va hacia el borde inferior de la síntesis del pubis, ¿ya? Y el sagital, pues no se llega a ver en esta imagen. Entonces, ¿cuáles son los límites de este estrecho inferior? El límite anterior va a ser el arco subpúbico. Los límites laterales van a ser las tuberosidades isquiáticas. Y el límite posterior es el sacrocoxis. Y esto va a tener la forma romboidal. Bien. Entonces, como verán ustedes, es un poco complicado poder ubicarse, ¿no?, en los diámetros tanto de la pelvis del estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Pero ubicándose los puntos óseos y leyendo, uno va a poder entender el mecanismo de parto y cómo la cabeza fetal va a poder adaptarse a ese canal de parto. Bien, también se habla mucho de los planos paralelos de Hodge. ¿Qué son estos planos paralelos de Hodge? Estos planos sirven para evaluar el descenso de la presentación fetal durante el trabajo de parto. El objetivo es que a través de estos planos nosotros vamos a determinar la progresión del feto en el canal del parto. Y a través de ello también vamos a identificar si el parto avanza de manera adecuada o si hay algún riesgo de distosia. Si yo tengo una paciente que está en trabajo de parto, un ejemplo, llega en trabajo de parto con una dilatación de 5 centímetros, y está con 8 horas de trabajo de parto, ¿no? Ingresa a las 8 de la mañana. La vuelvo a evaluar a la paciente en 2 horas y está en la misma dilatación. O sea, no ha avanzado y no ha descendido. Y está en el primer plano de Hodge. Y está con buena dinámica, o sea, todo como corresponde a un trabajo de parto. ¿En qué estoy pensando en esta paciente? Que no ha dilatado, 2 horas de trabajo de parto, sigue en 5, la cabeza está alta, no ha descendido. ¿En qué piensa? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué pasa cuando esa dilatación no dilata? O la cabecita se quedó ahí y no desciende. Ya, puede ser un cordón corto. ¿Otra idea? Una pelvis muy chiquita. Eso, una pelvis. Esos diámetros que hemos dicho, los diámetros anteroposteriores, todo, están estrechos, están reducidos. Y la cabeza es tal vez demasiado grandecita y no puede encajarse. Y si no puede encajarse, no puede descenderse, pues no va a dilatar. Va a quedar con una dilatación estacional. Y va a estar en un primer plano que no ha descendido. Entonces, para eso sirven estos planos de Hodge. Entonces, tenemos 4 planos de Hodge. ¿Ya? Primer plano, segundo, tercer plano, cuarto plano. Aquí les voy a mostrar una gráfica. A ver si tengo. No tengo. ¿Qué ha pasado? Bueno, no lo puse. María. Qué pena. Debería de haber. Bueno. Ok. Entonces, el primer plano de Hodge. ¿De dónde a dónde va? Esto tienen que saber. Este primer plano de Hodge se encuentra en el estrecho superior. ¿Ya? Y este primer plano va
del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio. ¿Estamos? Esto tienen que saber de memoria, chicos. Está en el estrecho superior. ¿Y qué indica clínicamente? Si al hacer el tacto veo de que esa cabeza está en el primer plano del COX, ¿qué significa? Esto indica la entrada de la presentación fetal, o sea, de la cabeza fetal. Si la presentación no ha pasado este primer plano del COX, el feto aún no está encajado, está alta. Y eso yo lo determino a través del tacto. ¿Ok? No se olviden. Primer plano, borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Segundo plano, que va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la segunda vértebra sacra. Si la presentación alcanza este nivel, o sea, el segundo plano de Hodge, está indicando el encaje en la pelvis, que la cabecita ya está encajada. El tercer plano es una línea imaginaria que va a nivel de las espinas ciáticas. ¿Ok? Y si la cabecita o la presentación ha llegado a este tercer plano de Hodge, que es el punto más estrecho de la pelvis, significa que la presentación lo supera y el feto está completamente encajado. ¿Ok? Y el cuarto plano, que va entre el vértice del coxis y la presentación inferior de la sínfisis del pubis, corresponde a la salida del canal del parto. Si la cabeza fetal alcanza este plano, el parto es inminente. O sea, todos estos planos parten de la sínfisis del pubis y terminan atrás, en el promontorio, en la vértebra sacra y a nivel del coxis. Eso tienen que saber ustedes de memoria. Bien, importancia clínica de los planos de Hodge. Si la cabeza fetal está por encima del primer plano, significa que el parto aún no ha iniciado. Si la presentación está en el tercer plano, el feto ya está bien encajado. En el cuarto plano y el parto está en la fase expulsiva. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticamos distocia? Distocia significa alteración, o sea que no está yendo como corresponde el encajamiento o la variedad de posición, hay una alteración, a eso llamamos distocia. ¿Ya? Si la cabeza fetal, esto es una distocia, si la cabeza fetal no desciende más allá del segundo o tercer plano, puede haber desproporción cefalopélvica. ¿Qué significa eso? Si la mujer tiene una pelvis ginecóide, con todos los diámetros que hemos mencionado, ¿no? Y está en trabajo de parto, ¿ya? Y está en el primer plano de Hodge. ¿El primer plano de Hodge de dónde a dónde va? La parte superior de la sínfisis De la sínfisis. Entonces, esta cabecita está ahí en el primer plano, pero no baja ni al segundo ni al tercero. Pero es una pelvis ginecoide. Entonces, estoy frente a una desproporción cefalopélvica. ¿Eso qué significa? De que la cabecita fetal es invertida. Entonces, si ocurre eso, ¿qué voy a hacer con esta paciente? ¿Cómo termina su embarazo? Entonces, tengo que terminar en una cesárea, no puedo darle opción a parto. Si no se muere el feto, también se complica la mamá. ¿Ok? Si una presentación, en este caso, si una presentación permanece mucho tiempo en el tercer plano, que ya está encajado en el tercer plano, puede requerir intervención técnica. Muchas veces puede franquear el segundo plano y llegar al tercer plano y detenerse ahí, en el tercer plano, llegando al cuarto plano. ¿Qué vamos a hacer en esta paciente? Ya está, tercer plano entrando al cuarto plano. Y ahí está, la cabeza fetal, estás tú desesperada, la paciente empuja, y bueno, y a veces hay médicos que se suben encima de la panza de la paciente para hacer, ¿sabes? ¿Qué hago con esta paciente? Uy, pues rompes el útero. Si tú pones oxitocina y está con buena dinámica, haces hiperdinamia, mucha contracción y puede llegar a contracción. ¿Qué hacemos? Dos cosas. Haces forceps o entras a cesárea. Antes
se hacía mucho yo en mi residencia he visto hacer a mis jefes fósiles, pero actualmente ya está un poco complicado. Uno tiene que estar muy adiestrada, muy hábil para hacer el fósil, porque si no, tiene muchas complicaciones. ¿Ok? La perimetría. Ay, qué pena, no me he traído un dibujito que me gusta. No. Qué pena, ya se me fue el dibujo ese. No está. Vale. Bien, entonces, perimetría. Hemos hablado de esto, ahora vamos a ver la perimetría. ¿Qué es la perimetría? La perimetría es la medición de los diámetros de la pelvis ósea. ¿Ya? Esta perimetría puede ser externa o puede ser interna. ¿Ya? La interna se hace con el tacto vaginal y la externa se mide con el pelvímetro, que luego más adelante lo voy a mencionar. La literatura también indica que hay 5 tipos de perimetría. Una perimetría combinada, se llama así cuando se mide los diámetros internos y externos de la pelvis. Una perimetría digital es la que se hace actualmente, haciendo el tacto vaginal de puntos específicos de la pelvis. Una perimetría radiológica a través de rayos X que estén en desuso. Una perimetría por ultrasonografía, o sea, por ecografía. Esto es a través de la estimación del tamaño fetal, del peso fetal y los diámetros del polo cefálico. Esto no se ha difundido, o sea, no se usa mucho en la práctica clínica. Y la perimetría instrumental se practica empleando el pelvímetro. Esta es una perimetría externa. ¿Ya? Externa. Entonces, para que nosotros hagamos una valoración clínica de la pelvis, para poder hacer, todo médico debe hacer una perimetría interna en todas las pacientes primigestas. ¿Qué significa primigesta? ¿Quién sabe? El primer embarazo y el primer parto. Entonces, a toda paciente yo debo hacer perimetría a las 37 semanas. Si mi paciente está cursando un embarazo de 37 semanas, pues yo tengo que hacer una perimetría para decirle a la paciente, que va a tener por parto normal o por una cesárea. ¿Ok? También tengo que hacer perimetría en las multíparas, con operación cesárea con diagnóstico de desproporción cefalopélvica. ¿Qué significa eso? También tengo que hacer perimetría a aquella paciente que su primer parto fue cesárea. Por ejemplo, es una paciente que su primer parto le hicieron cesárea por presentación pélvica, o sea que estaba de piecito, ¿no? O por una macrosomía fetal. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy? Entonces yo voy a hacer perimetría a esta paciente que ha tenido su primer bebé por cesárea, pero por macrosomía fetal. Entonces tengo que hacer la perimetría. Si este segundo embarazo va a ser por parto vaginal o por cesárea. Y si es otro bebé muy grande, macrosómico, que pesa 4 kilos, más de 4 kilos, entonces esa paciente es candidata a cesárea. No se da opción a parto, chicos, con fetos macrosómicos, o sea, con fetos más de 4 kilos. Ay, perdón, chicos, nos vamos a seguir molestando. Teresita, estoy en clases. Ya después me llamas. Ya, chao, ya. Chao. Bien, entonces, ¿dónde estoy? Entonces también tenemos que hacer perimetría en estas pacientes múltiples, ¿no? A las 37 semanas. ¿Y cuál es la condición? La condición es que esta paciente, para hacer la perimetría, tiene que estar en posición ginecológica y con vesícula vacía. ¿Ok? Bien.
¿cómo yo hago, o sea, qué datos yo debo obtener en el proceso de la perimetría? Cuando yo haga la perimetría, ¿qué datos tengo que obtener? ¿No? Los datos a obtener a través del tacto vaginal es el diámetro antero-posterior del estrecho superior. ¿Ok? Eso está entre el estrecho superior y el estrecho medio. Entonces, voy a medir el conjugado diagonal. Hemos dicho que el conjugado diagonal es que va a ir del borde inferior de la sínfisis del pubis al promontorio, ¿verdad? Y que esto normalmente tiene que medir 12 centímetros. 12 centímetros. ¿Ok? Y a través de este conjugado diagonal, yo voy a calcular el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico es el diámetro importante para que la cabeza se encaje. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que tengo que restar de estos 12 centímetros 1.5. Y el valor normal del conjugado obstétrico, ¿cuánto es? 10.5. ¿Sí? Y a través de este conjugado obstétrico, si es que no se encaja la cabeza, yo voy a estar frente a una desproporción cefalopélvica. Y esta paciente va a terminar en césped. ¿Sí? Ahora, aquí les traje esto. Si uno logra tocar el promontorio hemos dicho que es... ¿Qué es el promontorio? Es la parte inferior de la... Es el punto más sobresaliente, ¿no? Con la unión del sacro con la última vértebra lumbar. Si uno logra tocar el promontorio a través del tacto vaginal, esto indicará de manera indirecta que el estrecho retropúbico es demasiado angosto. Entonces significará que la paciente tendrá su parto por cesárea. Bien, esto les traje unas imágenes para ver cómo se hace la perimetría interna, ¿no? Aquí tenemos, bueno, estos son no todos los puntos se tocan, ¿no? Es algo teórico, pero no se llega a tocar todos estos puntos mencionados aquí en el momento del parto, ¿ya? Pero hay que saber, ¿ok? Vamos a nosotros, al hacer la perimetría, vamos a tratar de determinar el conjugado diagonal. Ustedes ya saben cómo es el conjugado diagonal. Que a través de esto voy a sacar el conjugado obstétrico. ¿El conjugado? Obstétrico, perfecto. Luego voy a determinar el grado de la concavidad del sacro. ¿Ya? Acá. Yo nunca lo he podido determinar con el tacto, chicos, pero bueno, la literatura dice eso. Ay, esta mujer. Perdón, chicos. Dani, estoy en clases teóricas, llámame después, por favor. Chao, chao. Entonces, voy a yo determinar el conjugado diagonal. Voy a determinar el grado de concavidad del sacro. Voy a determinar el grado de movilidad del coxis. Nunca lo he hecho, no he llegado. O sea, no he tenido... Pero la literatura indica esto. 1. Tamaño y anchura de las escotaduras de los ligamentos afiliados. Tamaño de las... Esto sí se toca. El tamaño de las espinas ciáticas. Si este tamaño de las espinas ciáticas son prominentes, y es una pelvis estrecha. Estado de las paredes pélvicas. Características de la cara posterior de la sínfisis pubis. El ángulo subpúbico, esto sí. Este es el ángulo subpúbico. ¿Dónde está? Esto lo podemos hacer. El ángulo subpúbico en una pelvis ginecoide es mayor a 90%. En una pelvis androide es menos del 90%. Y el diámetro bisquiático, ¿qué es esto? Esto también se hace, ¿no? Que es, normalmente debe ser mayor a 8. Si es menor a 8, también es una pelvis estrecha. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es el diámetro bisquiático, el ángulo subpúbico, el tamaño de las espinas ciáticas y el conjugado diagonal, que se saca el conjugado obstétrico. Punto.
pero el resto también se tiene que tomar en cuenta. ¿Ok? Bien, aquí está una imagen. ¿Cómo yo estoy sacando, cómo yo estoy haciendo el tacto? Fíjense la técnica. Le doy índice, dedo medio, introduzco y esto es la síndice del pubis, aquí está el promontorio. Si no llego a tocar, esto es el conjugado diagonal y voy a sacar restando 1.5 el conjugado obstétrico. Y si toco el promontorio, ya para mí es una pelvis estrecha y esa paciente tiene que ir a cesárea. Esto es lo mismo que les he mencionado. Bien. El mejor pelvímetro, la literatura dice, es la prueba de trabajo de parto. ¿Qué es la prueba de trabajo de parto? Porque puedo yo tener una pelvis límite y el bebé ser pequeño, ¿qué puede hacer el bebé? ¿Okay? Entonces dice que el mejor pelvímetro es la prueba de trabajo de parto. ¿En qué consiste esta prueba de trabajo de parto? Consiste en observar el encajamiento y el descenso de la presentación. El encajamiento y el descenso de la presentación. El descenso lo vamos a ver con los planos de Hodge, ¿verdad? Determinada, o sea, la cabeza fetal se encaja y desciende porque hay contracciones uterinas, ¿verdad? Está en trabajo de parto. Si no hay contracciones uterinas, no hay trabajo de parto, pues no se va a encajar ni va a descender la cabeza fetal, ¿verdad? Entonces, cuando la paciente está en trabajo de parto, yo tengo que esperar un periodo no mayor a 2 a 3 horas con buena dinámica uterina y tengo que monitorizar estrictamente la condición fetal. Entonces, si en estas 2 a 3 horas la paciente dilata y la cabeza desciende y se encaja, pues esa paciente es prueba de trabajo de parto positivo y que puede seguir su trabajo de parto. Un ejemplo, si yo tengo una paciente pequeñita, porque también se toma en cuenta el tamaño de la paciente, de 1,50, ¿ya? Tiene 1,50 de tamaño, está con un embarazo a término. ¿Cuándo decimos embarazo a término? 40 semanas. Mayor de 37 semanas hasta las 40 semanas, ¿no? Está con un embarazo de 38 semanas y está en el primer periodo de trabajo de parto. ¿Cuándo digo primer periodo de trabajo de parto? No. ¿Cuándo digo que la paciente está en el primer periodo de trabajo de parto? Cuando el paciente tiene una dilatación de 4 centímetros y borrado mayor al 50%. Entonces, esta paciente chiquitita de 1,50 y que le he hecho la pelvimetría y tiene una pelvis límite, o sea, está correcta pero es límite, ¿no? Límite. Y quiero darle opción a parto. Y digo, pucha, ¿será que sale este bebé? No lo sé, ¿no? ¿Será? A ver, haré la prueba de trabajo de parto. Entonces, esa paciente, con esa dinámica uterina de 3 en 10, tiene que ser una buena dinámica uterina. No puedo darle trabajo de parto a una paciente que tenga una contracción en 10 minutos o en 2 minutos. Y si tiene así, tengo que poner oxitocina tengo que conducirla para que tenga 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, en 3 horas, con esa dinámica normal de trabajo de parto, tiene que dilatar y tiene que encajar. En 3 horas. Entonces, esa chiquita de 1,50 me llegó con 4 dilatación y en 3 horas tiene 5 y la cabecita ha descendido, ok. Entonces, es prueba de trabajo de parto positivo y le doy opcional. Pero si en esas 3 horas la cabeza se mantiene en el mismo nivel, en el primer plano de Hodge y en la misma dilatación, con buena contracción, prueba de trabajo de parto fracasado a cesárea. ¿Estamos? Bien. Entonces, vean esto. La prueba de trabajo de parto, chicos, solo debe intentarse en presentación de vértice, de cabeza. Yo no puedo intentar
esta prueba de trabajo de parto en una presentación pélvica. No, tiene que ser en presentación de vértice. Bueno, acá tenemos la clasificación también de, hay pelvis estrechas, ¿ya? Hay una pelvis ginecoide, que es la normal, luego hablamos de pelvis estrecha. Estrechez, acá, estrechez pélvica del estrecho superior, cuando hay una reducción del diámetro del conjugado obstétrico, menos de 10. Lo normal es de 10.5, ¿ok? ¿En qué casos vamos a encontrar una pelvis estrecha del estrecho superior? En una pelvis androide, en una pelvis platypeloide, o en algunas anomalías congénitas o raquitismo. ¿Ya? Acá es difícil de que la cabecita fetal pueda encajar. En la estrechez de la excavación pélvica, vamos a encontrar cuando hay una disminución del diámetro interespinoso, menos de 10, lo normal es 10 centímetros. ¿Y en qué patologías o casos vamos a encontrar? En espinas ciáticas muy prominentes o pelvis asimétrica, en las displasias de cadera, por ejemplo, de algunas mujeres. Esta tampoco no será opción aparte. ¿Cuándo encontramos una pelvis estrecha en el estrecho inferior? Cuando el diámetro isquiático es reducido, menor a 8. Tiene que ser mayor a 8. ¿Y en qué casos encontramos? En malformaciones óseas o fracturas previas. Entonces, en estas estrecheces pélvicas, nosotros no podemos dar opción aparte. Solamente con ver, si tú tienes una paciente como le haces tacto y encuentras espinas ciáticas prominentes, que hemos dicho que podemos tocar, entonces, o una pelvis asimétrica, no le das opción aparte. Bien, diagnóstico de pelvis estrecha. Vamos a llegar a este diagnóstico haciendo la medición del conjugado diagonal. Esto se hace con el tacto vaginal. Vamos a evaluar la prominencia de las espinas ciáticas. Si son muy prominentes, no puedes dar opción aparte. Vamos a estimar el diámetro isquiático, que hemos dicho que debe ser mayor a 8. Si es menor a 8, no. Entonces, con estos 3 puntos chicos y el ángulo subpúbico, nosotros podemos llegar a un diagnóstico de indicar de que esa pelvis es ginecoide y de que sí, esa paciente puede tener un parto vaginal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo evoluciono? ¿Cómo voy viendo la evolución del trabajo de parto? A través de un ciclo indirecto es cuando el parto no progresa, eso que hace un momento dijimos, a pesar de las contracciones, se debe sospechar en DCP, desproporción cefalopélvica, si la cabeza fetal no desciende más allá del segundo o tercer plano de Hodge. Manejo obstétrico. Esto es que decía de la pelvis límite. La pelvis límite se puede dar opción a, en una pelvis límite doy opción a prueba de trabajo de parto, que hemos dicho. En la pelvis estrecha severa es indicación cesárea, no hay ningún problema. Muchas veces, y ha sucedido, el año pasado tuvo una paciente que se dio opción a parto, no con un bebé más joven, con un bebé grande, una paciente muy ¿ya? Se dio opción a parto con un bebé que pesaba, bueno, primero los de turno, esta le sale, pero no salió. La cabeza se detuvo en el último plano, ahí. Hubo retención de hombros. La cabeza salió un poco, pero se quedaron los hombros, chicos. Una desesperación terrible. ¿Ok? Puede pasar. Puede ocurrir porque no hemos hecho una buena evaluación del tamaño fetal, a pesar de que tiene una pelvis ginecoide, pero el bebé es grande. Si es una pelvis ginecoide y un bebé grande, no va a pasar. No, imposible. Los diámetros de la cabeza fetal no van a adaptarse al canal del parto. Entonces, en esos casos, chicos, muchas veces se hace la maniobra del Mac Rover, o sea, hace forceps. Y esta maniobra de Mac Rover es donde la mujer está en posición ginecológica, los pies, los muslos tienen que ir hacia el abdomen de la mamá y abrir, y esto hace de que amplíe los diámetros.
¿no? Y sale el bebé. Y esto pasó en la maternidad. ¿Y cuánto creen que pesó el bebé? Díganme. 5 kilos. Salió mal el bebé, con hablar de 3, 4 y falleció. Doloroso. Una mamá que esperaba 9 meses para tener el bebé, llega a un hospital, le damos opción a parto, se cortaba la traquea, nace el bebé, mal, se muere, después de las 3 horas por decir que se muere el bebé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar bien. Yo me voy a dar cuenta de que el bebé es macrosómico cuando, a ver, ¿cuáles serían los ciclos de macrosomía fetal del bebé grande? Ya, ¿qué más? Aparte de eso. Yo no soy diabética, estoy embarazada y voy con dolor de parto. ¿Cómo tú vas a decir de que ese bebé es grande y que no van a hacer por parto vaginal? O sea, regular el peso con Johnson. Ya. Muy bien. El peso y Eso. A través de la altura uterina también, ¿no? Yo voy a tener una altura uterina, normalmente la altura uterina máximo 32, 33. Voy a tener una altura uterina de 35. A través de las maniobras de lo voy a ver que es un bebé muy grande. Entonces este bebé no va a salir. Aunque le dé opción a parto, no conozco de esta paciente cómo fue su partograma. El partograma es una representación gráfica de toda la evolución del parto. Que yo tengo que ver, cada hora pues tiene que dilatar 1 centímetro y tiene que descender. Y si no dilata, no desciende, está pasando algo. Entonces tengo que intervenir y operar. Por más simple que sea el parto, chicos, por más fisiológico que sea, tiene sus complicaciones terribles. Entonces hay que estar preparados para diagnosticar complicaciones y bueno, solucionar las complicaciones. La pelvimetría externa. Bueno, esto ya no se hace, pero lo traigo a colación para que ustedes tengan un conocimiento teórico. No se hace ya. Tiene que estar la paciente en posición de pie. Se usa el pelvímetro de Martin. ¿Ya? Se hace el diámetro conjugado externo, el diámetro bisciático, el bicrestal y el ditrocanterio. Aquí les traigo, este es el pelvímetro de Martin. Este de acá. Entonces, a través de este pelvímetro, yo voy a medir estos diámetros externos. ¿Ok? Eso es. Eso. Esto también que a través de estas medidas del cuadrilátero de Michaelis, también nosotros podemos determinar, ya, de acuerdo a las características, el tipo de pelvis. Ya no se usa, pero tienen que tener conocimiento. Y la clasificación obstétrica de la pelvis. Esta clasificación ya lo hace Caldwell-Moore en 4. Ginecoide, que es el 50%, este es favorable para el parto. El androide, 20%, riesgo de parto difícil. Antropoide, 25%, no se da opción a parto, pero la literatura dice que puede favorecer en partos en occipito sacra, en la variedad, en esta variedad de presentación. La platypeloide, mayor predisposición al parto obstruido. Entonces, hay las características de cada uno de estos tipos de pelvis. Este, por ejemplo, es una pelvis ginecoide, ¿no? La entrada es ovalada, circular, y bueno, y todas estas características, ¿no? Por ejemplo, paredes laterales rectas, eminencias isquiáticas poco prominentes, sacro corto ancho, el ángulo subpúbico mayor a 9, ¿no? Estas son las características de una pelvis ginecoide. Y estas son las características de una pelvis androide. Vean ustedes. ¿Ya? Es estrecha en forma de cuña, ¿no? Es triangular y en forma de corazón.
¿no? Y aquí tienen las características que tienen que tomarse en cuenta: el diámetro anteroposterior, la entrada pélvica, las paredes laterales, las eminencias isquiáticas, el sacro y el ángulo subcúbico, que es menos de 90. Acá tenemos la pelvis antropóide, ¿no? Que es ovalada en sentido anteroposterior, ¿no? Lo mismo, se toma en cuenta los diámetros anteroposterior, entrada pélvica, paredes laterales, espina ciática, sacro y ángulo. En todos los tipos de pelvis se toman en cuenta estos 5 puntos. Vean ustedes acá, ¿no? Tiene más diámetro anteroposterior, el antropóide. Y el platipeloide, vean ustedes que es plano, ¿no? Platipeloide, tiene diámetros anteroposteriores más amplios que el diámetro transverso es más amplio que el diámetro anteroposterior. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y acá, por último, tenemos la diferencia entre una pelvis femenina y una pelvis masculina. Las características para hacer la diferencia se toman en cuenta el ángulo subcúbico, la forma del estrecho superior y la cavidad pelviana. El ángulo subcúbico en la pelvis femenina es mayor a 90 y esto es menor a 90. La forma del estrecho superior, esto es ovalada, esto es en forma de corazón o triangular. La cavidad pelviana es amplia y corta y esta es estrecha y profunda. Entonces, esas son las características diferenciales entre las dos pelvis. Entonces, un caso clínico de discusión, chicos. Es una paciente que está 2:1 con cesárea anterior por pelvis estrecha. Escuchen bien, por pelvis estrecha. Actualmente cursa un embarazo de 38 semanas. La paciente quiere parto vaginal. Dice: doctora, yo quiero parto vaginal. ¿Ok? ¿Qué evaluaciones clínicas harías y qué tipo de pelvis encontrarías, contraindicaría en un parto vaginal? A ver, bien. Perimetría. Se hizo una cesárea, esta es gesta 2:1. Bueno, sí, hay pelvis estrecha. No cambia Con nada. cesárea anterior por Teniendo pelvis la estrecha. Y aparte ya tuvo cesáreas. Y ella quiere parto vaginal. ¿Qué evaluaciones clínicas haces? ¿Qué le vas a hacer a esta paciente? ¿Y qué tipo de pelvis contraindicaría un parto vaginal? Pelvis estrecha. Está bien. Tiene perimetría. Entonces, esta es la historia clínica. Esta es una historia clínica. ¿Y a qué vas a hacer? ¿Qué vas a evaluar en esta paciente? La altura uterina, y luego de esto ver la posición, evaluar la posición y la superficie. Ya. Lo que tienes que hacer primero, ya, ok, vas a hacer la altura uterina, las mandíbulas del Leopold, todo. ¿Qué más? Vas a volver a hacerle una perimetría. Porque esta pelvis estrecha es de la anterior. Por ahí no se inventaba el anterior médico. Dice: tú tienes pelvis estrecha, pero después la revisas, no, tienes una pelvis ginecoide. Pues es una opción aparte, ¿no? Pero si encuentras una pelvis estrecha, la operas. ¿Sí? Entonces no confíen de que ya han operado por pelvis estrecha. Háganlo. Que son Porque muchas veces en la parte privada se hace mucha cesárea a solicitud de la paciente. No, yo no quiero tener parto, doctora, quiero cesárea. Oye, para tener más plaquita, el médico dice: ya, bueno, cesárea. ¿No? Entonces hay que volver a examinar, hay que volver a evaluar. ¿Y qué tipo de pelvis estaría contraindicado en un parto vaginal? La platipeloide también. En realidad todas. ¿No? Todas, dependiendo del tamaño fetal. Entonces, evaluación rápida. ¿Cuál es el diámetro obstétrico más importante? El obstétrico. El obstétrico, bien. ¿Qué tipo de pelvis es más frecuente en la mujer? Ginecoide. Perfecto.
¿Cuánto mide el conjugado obstétrico si el diagonal es 12.5? 11. Menos 1.5. 11. Ok. ¿Qué pelvis tiene forma ovalada en sentido antero-posterior? Dime las características. El antropólogo. Androide. No. El siguiente es Bien. latinoide. Bibliografía sugerida, Pérez Sánchez de Obstetricia y el Schwartz. Bueno, es un tema medio árido, ¿no? Difícil de poder entender. Pero si ustedes van a ir leyendo 1, 2, 3 veces, vean tutoriales, es fácil de poder entender. Esto tienen que entenderlo para que ustedes puedan comprender el mecanismo de esto. Si no van a poder entender esto, no van a poder entender el mecanismo de parto. Dentro del mecanismo de parto también tienen que ver los diámetros de la cabeza radial. Eso se maneja mucho en el trabajo de parto. No tienen que saber qué es variedad de posición, qué es situación, qué es posición, qué es presentación y el descenso que es a través de los planos. Ya esto ustedes van a ir como es, empezando ya la rotación y a medida que van a ir profundizando los temas, van a ir más, tener más conocimiento sobre el tema. Bien, ¿alguna pregunta? Bien chicos, entonces terminó la clase y nos vemos.